La evaluación psiquiátrica forense está basada en los mismos procedimientos, métodos y técnicas que la evaluación clínica, con algunas diferencias, como por ejemplo su finalidad no terapéutica. Sin duda, el eje fundamental en todo proceso de evaluación psiquiátrica gira en torno a la entrevista psiquiátrica, en la cual procederemos a observar, conversar y explorar. Para designar los síntomas de la enfermedad mental, se emplea un lenguaje, prácticamente de forma universal, que se denomina psicopatología descriptiva. La ciencia psicopatológica, base semiológica de la psiquiatría, tiene por objeto último la descripción y explicación comprensiva de la conducta patológica, evidenciable en aquellos individuos afectados por un trastorno psíquico. Tal es así que la psiquiatría pudiera definirse de forma secundaria como el conjunto de consecuencias científico-técnicas y culturales que resultan de la correcta aplicación de una psicopatología o lenguaje psicopatológico común. Este lenguaje fue estructurado en Europa durante la primera mitad del siglo XIX y ha demostrado ser sorprendentemente estable. Es probable que tanto los factores neurobiológicos como los psicológicos y sociales sean responsables de esta estabilidad. La psicopatología descriptiva es, por ende, una red conceptual que une a un tiempo al observador paciente y sus síntomas. Los síntomas mentales son, la mayoría de las veces, recurrentes y con variaciones cuantitativas en el discurso y la acción humana. Las acciones humanas, sin embargo, son estados complejos que están atados a los límites de la teoría. En consecuencia, los intentos de producir descripciones ateóricas o fenomenológicas de los signos y de los síntomas mentales son mal concebidos. Una buena descripción en psiquiatría consiste en algo más que en la obtención de partículas confiables de conducta, que según se espera todavía contengan lo bastante del signo biológico que lo causó inicialmente y que aporta la información para el diagnóstico, tratamiento y para la investigación. Las descripciones poco afortunadas o fallidas tienden a ser frecuentes en el quehacer cotidiano de la práctica psiquiátrica. El motivo de fricción en este caso es que a simple vista es muy difícil de ubicar. Podría parecer, por tanto, que la descripción final de un síntoma resulta de la interacción entre un signo biológico tenue, originado en un sitio afectado del cerebro, y los estratos de los códigos psicosociales, que participan en el proceso de formación del síntoma. Algunos síntomas posiblemente sean mucho ruido, es decir, mucho estrato de código psicosocial, por ejemplo, pues la manipulación. Otros, pues predominantemente sobre todo signos, como por ejemplo el caso de la desorientación o de la alucinación. El punto crucial aquí va a ser que la observación clínica nunca es una actividad cognitivamente inocente. Por el contrario, sus sesgos han puesto en acción a los filósofos durante mucho tiempo. Un importante sesgo, que además se descuida con frecuencia, concierne a los continuos cambios en la episteme o en la temática. Por ejemplo, en la forma en la cual los observadores son educados por su cultura para percibir el trastorno mental. La existencia de tan cambiante perspectiva fomenta la creencia relativista de que los síntomas y las enfermedades mentales son solo constructos culturales. Sin embargo, las variaciones relacionadas con la cultura en la presentación de los síntomas no necesariamente predominan sobre los signos biológicos. Más aún, se ha argumentado incluso que en las ciencias conductuales los hechos
son parcialmente intercambiables entre los observadores y por lo tanto se permite alguna triangulación con esperanza de separar estos signos del ruido. Finalmente, el hecho de que desde su comienzo la psicopatología descriptiva de Occidente haya permanecido estable sugiere que, como en su tiempo lo propusieron también Kant o Strauss, las categorías cognitivas para la descripción y la organización del mundo, que en realidad están conectadas dentro del cerebro humano, puede que estén funcionando al fin y al cabo. El término episteme merece algún comentario, y es que se emplea aquí para designar más o menos los dominios ideológicos autónomos contenidos dentro de algunas fronteras temporales. Estos sistemas ideológicos, por así decirlo, dan significado a los acontecimientos históricos. Así, quienes trabajan dentro de una episteme dada tienen más posibilidades de compartir un mayor número de estructuras conceptuales que los procedentes de epistemes diferentes. Tal comunidad de conceptos podría construir lo que Lévi-Brühl ha llamado mentalité. Sin embargo, esta noción resulta discordante para la mente empirista y desde hace poco ha sido criticada. Desde el punto de vista de la historia de la psicopatología, el periodo comprendido desde la segunda mitad del siglo XIX hasta el día de hoy es considerado como una episteme. El problema de la visión epistémica, en su interpretación más fuerte, es que los acontecimientos solo tienen significado y valor dentro de un periodo determinado y no pueden compararse con acontecimientos de otra episteme. Es una conclusión bastante perturbadora para los clínicos, puesto que consideran que la medicina y su progreso son transepistémicos. La responsabilidad de resolver esta aparente paradoja recae en los hombros de los historiadores clínicos, que deberán buscar constantes transepistémicas, psicológicas, anatómicas o fisiológicas. Por ejemplo, una historia transepistémica del delirium pudo haberse construido con base en la historia de las conductas en sí. Para complicar más las cosas, existen diferencias nacionales en cuanto a la definición de psicopatología. Mientras que en Estados Unidos esta es equivalente a psiquiatría, en Europa, sin embargo, se refiere a la ciencia de los síntomas de la mente, incluyendo descripción y explicación, y por ende tradicionalmente se subdivide en descriptiva, experimental y psicodinámica. La psicopatología descriptiva, también denominada fenomenológica, veremos ahora por qué, enfoca la forma del síntoma, es decir, tener visiones y oír voces son en ambos casos ejemplos de alucinación. Por otra parte, la psicopatología experimental o de enfoque numérico intenta captar y medir el fenómeno con medios objetivos, por ejemplo, comprobando la experiencia alucinatoria mediante el análisis por escaneo de los movimientos oculares o empleando la tomografía por emisión de positrones. Finalmente, la psicopatología psicodinámica se centra en la semántica del contenido. Para lograr esto se necesita un mecanismo del tipo creado por Janet o por Freud. Los clínicos más prudentes lo que desean es calibrar la psicopatología desde una perspectiva histórica, clínica y numérica. Por ejemplo, el concepto de delirio. El clínico desearía conocer la historia de términos equivalentes en los idiomas pertinentes, la etimología histórica y comparativa de las conductas y de los cambios cerebrales que intervinieron, lo que se denomina paleontología conductual, y también de las teorías y los conceptos, es decir, la historia conceptual. Sin embargo, para completar esta tarea, el clínico también debe conocer las presentaciones actuales de los síntomas, su incidencia, su prevalencia, las características estructurales, es decir, lo que denominamos análisis clínico. Y además debe estar informado en cuanto a las mediciones, lo que se denomina psicometría. La combinación de todas estas líneas de pensamiento, de conocimiento, lo llevará a la auténtica recalibración del discurso de la psiquiatría, puesto que su análisis histórico
permitirá la identificación de las circunstancias conceptuales en las que se construyeron los síntomas. Todo esto que hemos estado comentando hasta ahora está extraído de la introducción de la obra Historia de los síntomas de los trastornos mentales, la psicopatología descriptiva desde el siglo XIX, del doctor Berríos. Con esta obra, este psiquiatra y profesor de epistemología de la psiquiatría en la Universidad de Cambridge, que además recibió formación en psicología, en filosofía, aporta sin duda una extraordinaria contribución al proceso o a todo este proceso de calibración, ¿no? que se entiende como necesario en la psicopatología descriptiva en nuestros días. Siguiendo con estas controversias conceptuales en torno a este concepto de psicopatología, debemos tener en cuenta que es un término de naturaleza polisémica que resulta sinónimo en nuestro medio de términos como la semiología psiquiátrica, psicopatología descriptiva o fenomenología. La fenomenología es un método filosófico procedente del análisis intuitivo de los objetos tal y como nos son dados a la conciencia, a través del cual se busca inferir los rasgos esenciales tanto de la experiencia como de lo experimentado. El considerado padre de la fenomenología es Edmund Husserl, que postula que la principal característica de la conciencia pues es su intencionalidad. Ser intencional pues es la característica básica que diferencia el fenómeno psíquico del físico, con el consiguiente componente motivacional, al tiempo que analiza la estructura de los actos mentales y cómo estos se dirigen a objetos reales o irreales. Es el proceso denominado noesis, que es el acto de conciencia, y el fenómeno al que va dirigido pues se denomina el noema, el objeto o contenido que aparece en el acto noético o lo deseado. De este modo, lo que vemos no es el objeto en sí mismo, sino cómo y cuándo nos es dado en los actos intencionales. El conocimiento de las esencias, según la fenomenología de Husserl, solo es posible obviando todas las presunciones sobre la existencia de un mundo exterior, así como los aspectos sin esencia, los subjetivos, del cómo el objeto es dado a nosotros. Este proceso se denomina epoye, que proviene del griego, etimológicamente proviene del griego suspensión, y Husserl años más tarde, introduce el método de reducción fenomenológica para eliminar la existencia de los objetos externos y así centrarse en lo ideal, en la estructura esencial de la conciencia, el ego trascendental contrapuesto al ego empírico. Muchos autores consideran o encuentran una influencia decisiva de la fenomenología en la psicopatología general de Karl Jaspers. Este vínculo ha llevado a que en los países anglosajones el término fenomenología se utilice de forma análoga al de psicopatología descriptiva. Atendiendo brevemente a los albores históricos de la psicopatología, los alienistas europeos de finales del siglo XVIII, que eran los futuros psiquiatras, ¿no? Que serían los futuros psiquiatras, fueron pioneros a la hora de acercarse con curiosidad científica a aquellos individuos, que eran los que denominaríamos alienados, que se comportaban de un modo extraño e incomprensible para el resto de las personas de la época, ¿no? Cuando comenzaron a describir los fenómenos que observaban en estos nuevos pacientes, se encontraron con un problema, y es que no disponían de un lenguaje semiológico propio que les ayudara en su tarea. Entonces lo que hicieron fue recurrir a la psicología y a la filosofía decimonónica, teniendo en cuenta además también las influencias de la teología y de la sociología de la época. Entonces, para apoyarse en la creación de este lenguaje nuevo, utilizaron conceptos referidos a las funciones mentales normales y secundariamente también a las anomalías encontradas en los individuos objeto de su atención clínica. Entonces se fue construyendo un nuevo lenguaje semiológico y se desarrolló durante todo el siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX.
En este tiempo, tanto la psicología como la filosofía de la mente cambiaron en varias ocasiones, por lo cual podemos afirmar que aquellos conceptos sobre los que se cimentaron los síntomas mentales clásicos pues terminaron por desaparecer. A comienzos del siglo XIX se produce en la psicología un renacimiento en la forma de entender el funcionamiento de la mente. Es lo que se denominó psicología de las facultades psíquicas. De este modo se interpreta que la mente está compuesta por una serie de funciones o facultades discretas, que inicialmente y siguiendo el modelo kantiano son tres: la función intelectiva o racional, la función afectiva o emocional y la conativa o volicional. La psicopatología ha seguido tradicionalmente este modelo, de forma que los signos y los síntomas mentales se clasifican en función de la facultad putativamente afectada. Sin embargo, esta clasificación, aunque necesaria, es claramente imperfecta, ya que cada síntoma mental comparte características propias de diferentes facultades mentales. Además, en la actualidad se acepta que todo síntoma psicopatológico posee dos componentes: el biológico, que proviene o que está dado por esa alteración anatómico-funcional en el individuo, y el psicosocial, lo que Berríos denominaba ruido, que está relacionado con esta interpretación de la alteración por parte del paciente y de los observadores, y que está modelado que modela necesariamente el propio componente biológico. Todas estas cuestiones que hemos estado planteando pues dan lugar a que nos planteemos en la actualidad la necesidad de remodelar la psicopatología actual y la psicopatología sobre todo del futuro, por así decirlo. Muchos autores hablan de psicopatología del siglo XXI o psicopatología científica. Hay que tener en cuenta que la psicopatología en sus orígenes pues adaptaba perfectamente a las necesidades y el conocimiento científico de ese momento, que estaba basado principalmente pues en los trabajos de microscopía, de anatomía patológica, descripciones macroscópicas, microscópicas. Hoy en día la investigación neurobiológica, el desarrollo tecnológico y científico de ciertas disciplinas, sobre todo del ámbito de las neurociencias, pues ha avanzado de forma extraordinaria. Entonces sería necesario incluir un análisis cuantitativo, estadístico y dimensional, ¿no?, que distaría mucho de estas o del poder resolutivo de la psicopatología tradicional. En el fondo, esta línea de pensamiento redunda en una consideración de Berríos, del doctor Berríos, para quien la ciencia psicopatológica ha de considerarse siempre como una disciplina viva, que debe someterse y adecuarse periódicamente a un reanálisis que la compatibilice y la integre con las técnicas de investigación más novedosas propias de cada época, llegando a proponer incluso una reformulación epistemológica e integradora del concepto de autoconciencia, que integra aspectos filosóficos, psicopatológicos y neurobiológicos. En esta figura se analiza una propuesta teórica reciente sobre un modelo integrador que soslaye algunas de estas carencias referidas, ¿no?, tratando de establecer puentes entre los distintos niveles de comprensión de la enfermedad mental, la genética molecular, la modelación epigenética, la conformación de distintos endofenotipos y, en un plano más externo, ya la psicopatología descriptiva. Bueno, pues el siguiente paso ahora sería aprendernos este lenguaje, aprender el vocabulario, aprender la sintaxis, las reglas de aplicación. Creo que enumerar y describir la semiología psiquiátrica no tiene mucho sentido en un vídeo como este. Resultaría demasiado farragoso. Así que os dejo este esquema
de una guía para residentes de psiquiatría y os remito pues a la bibliografía relacionada. Yo personalmente os recomiendo la introducción a la psicopatología y la psiquiatría del Dr. Vallejo. La semiología psiquiátrica pues es algo que hay que estudiarse, hay que saberlo, hay que conocerlo, porque este lenguaje psicopatológico es común para cualquier profesional en el ámbito de la psiquiatría, tanto en el ámbito clínico como en el ámbito forense o pericial. Pero bueno, todas estas cuestiones las veremos en el próximo vídeo, en donde ya pues nos centraremos un poquito más en técnicas de exploración y cuestiones más prácticas. Por ahora me despido, hasta pronto.